Hola, soy Francisco Domínguez, médico del Servicio de Urgencias del Hospital Regional Universitario de Málaga. En este vídeo vamos a hablar de la pulsioximetría. La pulsioximetría es una técnica no invasiva que mide la saturación arterial de oxígeno en sangre. La disponibilidad de pulsioxímetros, desde los más complejos integrados en monitores poliparamétricos hasta los aparatos portátiles de bajo coste y fácil uso, como el que les muestro, ha convertido a la saturación de oxígeno en un parámetro indispensable en la valoración de pacientes críticos con patología respiratoria y con patología cardíaca. Aunque de uso sencillo, el clínico debe entender los principios de la técnica junto con sus limitaciones para no tomar decisiones erróneas en la atención y tratamiento de sus pacientes, tanto en el medio hospitalario como extrahospitalario. En este vídeo orientaremos la pulsioximetría a su aplicación en la medicina de urgencia y empezaremos con un recuerdo de aspectos fundamentales de la fisiología del transporte de oxígeno en sangre y de aporte a los tejidos. Pulsioximetría. Uso clínico. Es una técnica que permite obtener la saturación de la hemoglobina arterial de forma no invasiva, por lo que se ha convertido en un estándar en la atención a pacientes tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, quirófanos, urgencias, UCI, etc. Aunque de uso sencillo, el clínico debe entender los principios de la técnica junto con sus limitaciones para no tomar decisiones erróneas. El transporte de oxígeno por la sangre es esencial para un correcto metabolismo celular en todos los tejidos del organismo. El oxígeno es transportado en la sangre bajo dos formas. Un pequeño porcentaje circula disuelto en plasma debido a que su solubilidad en el mismo es muy baja. 0,3 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre arterial. El restante 97% es transportado en unión reversible con la hemoglobina. Cada molécula de hemoglobina contiene 4 grupos hemo, que se unen fácilmente al oxígeno molecular presente en la sangre. Una molécula de hemoglobina puede unirse a 4 moléculas de oxígeno. Después de la unión de cada molécula de oxígeno, la hemoglobina aumenta su afinidad para la molécula siguiente de oxígeno. Cada molécula de hemoglobina se satura rápidamente con oxígeno, dejando solo un pequeño porcentaje de oxígeno libre disuelto en el plasma. Debido a esto, el nivel de oxihemoglobina se considera igual al contenido en oxígeno de la sangre. La curva de disociación oxígeno-hemoglobina es un gráfico del porcentaje de saturación de la hemoglobina en función de la presión parcial de oxígeno. Con una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, la hemoglobina estará saturada al 100%. La presión parcial de oxígeno necesaria para conseguir una saturación de hemoglobina del 50% suele rondar los 27 milímetros de mercurio. Con una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio, la saturación de la hemoglobina es del 97%, lo que ocurre en la sangre arterial. Con una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, la saturación de la hemoglobina es del 75%, lo que está presente en la sangre venosa. Para interpretar de forma correcta los valores de la pulsioximetría debemos tener presente la curva de disociación de la hemoglobina, que muestra la relación entre la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Un desplazamiento a la derecha de la curva de saturación de oxígeno indica una disminución de la afinidad por el oxígeno de la hemoglobina, lo que permitirá que haya más oxígeno disponible en los tejidos. El aumento de la presión de CO2, el aumento de la temperatura, el aumento del 2,3-difosfoglicerato o la disminución del pH desplazan la curva de saturación de oxígeno a la derecha.
Un desplazamiento a la izquierda de la curva de saturación de oxígeno indica un aumento en la afinidad por el oxígeno de la hemoglobina, lo que reduce la disponibilidad de oxígeno en los tejidos. Una disminución de la presión de CO2, una disminución de la temperatura, una disminución del 2,3-difosfoglicerato o el aumento del pH desplazan hacia la izquierda la curva de disociación de la hemoglobina. Bien, una vez hemos repasado los aspectos fisiológicos, entraremos a definir los aspectos físicos que fundamentan la técnica. Su comprensión nos permitirá extraer el máximo rendimiento en su uso. Veamos cómo funciona el pulsioxímetro. Mide la saturación de oxígeno en sangre arterial mediante la medición de la luz absorbida por la hemoglobina. Se coloca una sonda en el dedo de la mano, el pie, el lóbulo de la oreja o la nariz. Dos diodos emisores de luz producen haces en frecuencias rojas e infrarrojas. Hay un fotodetector en el otro lado. La saturación de oxígeno se estima midiendo la transmisión de la luz a través del lecho de tejido pulsátil. La comparación de absorción a diferentes longitudes de onda permite estimar las concentraciones relativas de oxihemoglobina y hemoglobina, es decir, la saturación. La hemoglobina oxigenada absorbe más radiación infrarroja y permite pasar más luz roja. Por el contrario, la hemoglobina desoxigenada absorbe más luz roja y permite pasar más radiación infrarroja. La pulsioximetría es la medición no invasiva de la saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre arterial. No mide la presión de oxígeno, pero existe una relación entre la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Veamos una extrapolación entre la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Para finalizar, definiremos las indicaciones y limitaciones clínicas de la pulsioximetría y, como dije en un principio, aplicada fundamentalmente al campo de la medicina de urgencia. Veamos la utilidad de la pulsioximetría en urgencias. La pulsioximetría resulta útil como auxiliar en la toma de decisiones, pero no sustituye a la evaluación clínica ni es suficiente para un diagnóstico en solitario. Permite una monitorización instantánea, continua y no invasiva. Es fácil de utilizar. Es fiable en rango entre 80 y 100% de saturación. Puede alertar sobre perfusión tisular inadecuada. Es una técnica barata y existen pulsioxímetros portátiles de fácil manejo. Evita la sobreestimación que puede ocasionar la hiperventilación secundaria al dolor producido al pinchar la gasometría. Pero también tiene inconvenientes. No informa del pH ni de la presión de CO2. No detecta la hipoventilación y en enfermos críticos la hipoperfusión periférica puede dar lecturas erróneas. La pulsioximetría es útil para monitorizar la saturación de oxígeno en pacientes críticos con patología respiratoria y cardíaca. Permite evaluar la respuesta de la saturación arterial de oxígeno a distintas intervenciones y tratamientos. Monitorizar la saturación de oxígeno en pacientes en ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Valoración de la gravedad en pacientes con patología respiratoria y cardíaca. Detección de pacientes que precisarán gasometría arterial, derivación al servicio de urgencia y o indicación de oxigenoterapia.
Identificar pacientes subsidiarios de derivación a urgencia hospitalaria. Hay situaciones que pueden llevar a error en la lectura del pulsioxímetro. Anemia severa, mala perfusión periférica, hipotermia, hipotensión, vasoconstricción, manguito de presión arterial insuflado en el brazo del pulsioxímetro, interferencia en la absorción de la luz, pigmentación de la piel, contraste intravenoso, movimientos excesivos del pulsioxímetro, luz ambiental intensa, carboxihemoglobina y metahemoglobina dan pulsioximetrías normales en situaciones de hipoxemia porque absorben longitudes de onda similares a la oxihemoglobina.